Damos inicio al quinto propedéutico en contabilidad, donde en el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo de los estados financieros, ya que hemos dado por completo el primero, el balance sheet. Vamos a hablar del estado de resultados o del income statement. Continuando con el análisis de la información de Exxon, así como trabajamos en el balance general al 31 de diciembre del 2010, ahora le toca el turno al reporte financiero, que es el estado de resultados. Primero, veamos una definición de qué interpretamos por estado de resultados. Es un reporte financiero que nos va a suministrar la información de aquellas causas que han generado el resultado atribuible al periodo. En este caso, estamos hablando de Exxon en el periodo 31 de diciembre del 2010, es decir, todo el ejercicio 2010. Y ese resultado podrá ser una ganancia o podrá ser una pérdida. De la lectura del estado de resultados vamos a descifrar, a comprender cuáles han sido sus causas. La primera de las líneas, la primera fila donde siempre vamos a encontrar, es la que corresponde a las ventas. Las ventas de bienes o de servicios, depende del tipo de actividad de que se trate la empresa, netas de las devoluciones de mercaderías y de las bonificaciones. Esa es siempre la primera línea del estado de resultados. En este caso corresponde a 370.125. Luego, lo que viene a continuación es el costo de ventas. El costo de ventas será el costo correspondiente al servicio prestado o a la mercadería vendida o a la fabricación, en el caso que se trate de un proceso industrial. Ahora, cuando hablamos de costo, y vale la pena repasar aquí unos minutos, debemos recordar un poco lo que vimos cuando trabajamos sobre el balance general en el activo y hablamos acerca de los inventarios. En el inventario debemos recordar que la fórmula de costo de mercaderías vendidas se conforma por el inventario al inicio más las compras del periodo menos el inventario al cierre. Y aquí la particularidad o el nexo que tiene con el balance general es la valuación del inventario al cierre. Y al respecto, recordarán ustedes que hablamos acerca de 4 formas de evaluación del inventario al cierre. La primera, FIFO, primero entrado, primero salido. La segunda, LIFO, último entrado, primero salido. La tercera, la identificación específica del bien. Y la cuarta, el costo promedio. No voy a volver a consignar lo que significa cada uno de estos métodos de evaluación. Lo que sí debemos tener muy en claro, de que dependiendo del método de evaluación de inventarios, es el costo o el impacto que va a tener en el costo de mercaderías vendidas que estamos viendo justamente en nuestra segunda sección del estado de resultados. Luego, lo que tenemos es el primer subtotal. Y el primer subtotal corresponde a lo que conocemos como ganancia bruta, como gross profit, resultado bruto. Y es ni más ni menos que la diferencia entre las ventas del periodo menos el costo asignado a esas ventas. También le llamamos contribución marginal. Y este es un subtotal de mucha importancia. Luego veremos que uno de los índices o ratios principales que se calculan en el estado de resultados es justamente establecer cuál es el porcentaje de resultado bruto o porcentaje de contribución marginal. Si continuamos descendiendo en el estado de resultados, ya nos van a ir figurando las distintas elevaciones. Y la primera de ellas corresponde a los gastos operativos. Los gastos operativos están incluyendo los gastos de comercialización, los gastos de administración y todos los gastos operativos necesarios justamente, como su nombre lo indica, para la operatividad de la empresa. Y este concepto de operatividad es muy importante porque ahora vamos a diferenciar un poquito más adelante en lo que es la ganancia operativa de la ganancia no operativa, que es un concepto que ustedes van a necesitar mucho
a lo largo de las distintas materias de la maestría en separar, discernir claramente qué es lo operativo de qué es lo no operativo. En este caso estamos hablando de los gastos operativos, que son los gastos necesarios justamente para llevar adelante las operaciones de la compañía y para así, lógicamente, poder vender. Claro, estos gastos operativos se presentan en una sola línea. Si nosotros leemos en este caso, estamos viendo 50.801 y es la suma de una serie de gastos que si deseamos conocerlos, vamos a tener que ir a las notas de los estados financieros, en donde esos gastos operativos tendremos el detalle y seguramente encontraremos cuánto es el gasto que tiene la empresa en concepto de sueldos, en conceptos de alquileres, en conceptos de honorarios, en concepto de gastos de librería y papelería, etcétera, etcétera. Es decir que aquí está expuesto en una sola frase y en una sola línea y lógicamente luego en las notas vamos a tener un mayor desagregado de los mismos. Otra de las cuentas que presenta el estado de resultados es justamente el de depreciaciones y de amortizaciones, que es un concepto también que lo vimos cuando repasamos y analizamos el balance general en las cuentas de activos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos acerca de los activos fijos, los activos tangibles, propiedad, planta, equipo, etcétera, hablamos de depreciación. ¿Y qué es esto? Es el cargo justamente a gasto de la pérdida de la capacidad económica de estos activos tangibles. Está expuesto aquí. Y les recomiendo entonces que repasen lo que vimos en su momento de los distintos métodos de depreciación, el método lineal, el método acelerado, y de cómo aquí figura el cargo, es decir, figura el gasto, y luego este gasto se va acumulando para deducir, netear, a la cuenta de activo correspondiente que representa propiedad, planta y equipo, que es la de depreciación acumulada. Aquí lo que estamos viendo es la depreciación, es decir, la cuenta de gasto. Lo mismo sucede con amortización, el concepto de amortización, nada más que hemos aprendido que la diferencia es que la amortización corresponde a los activos intangibles. Entonces, para mencionar un ejemplo, mencionamos las franquicias, mencionamos las patentes, los derechos de uso. Bueno, es el mismo concepto. Aquí es el gasto en el cual esa amortización lo vamos reflejando año por año para así agotar la vida útil que se le asignó a esa franquicia, a esa patente, a ese activo intangible. Luego tenemos otro subtotal que es el que les mencionaba antes de suma importancia, que es el total de los ingresos operativos. Y aquí es un corte muy importante en el estado de resultados en el cual seguramente ustedes van a focalizarse a la hora de que estén estudiando una compañía, porque lo que me muestra efectivamente es cuál es el resultado propio de sus operaciones, es decir, que no comprende resultados ajenos a la operatividad. Ajenos a la operatividad, voy a dar un ejemplo. Si la compañía tiene en sus activos inversiones no operativas, como ser por ejemplo la tenencia de bonos, ese resultado, ese interés, no va a ser operativo porque no es justamente una ganancia que provenga de la operatividad propia de la compañía. Por lo tanto, no va a estar incluido en todo esto que acabamos de ver y finaliza en este subtotal, sino que lo vamos a encontrar debajo en las filas que ahora siguen. Por eso es muy importante focalizarse en este resultado operativo, porque es justamente lo que la empresa genera propio por sus operaciones. Quizás podamos encontrar compañías que debajo de esta línea tengan ganancias muy importantes, pero ¿qué pasa? No son ganancias operativas, no son ganancias por realizar la actividad que es la ordinaria y la principal de la compañía. Entonces, cuando ustedes procedan
al estudio de sus resultados van a tener que focalizarse y tener especial atención, ya que pueden tener un resultado final muy importante, como el que estamos viendo, la última línea que ya hablaremos, pero quizás ese resultado final importante está conformado en buena parte por resultados que no hacen a la operatividad de la empresa. Entonces vuelvo a decir, este subtotal del resultado operativo es un subtotal muy importante al detenerse uno en su estudio. De aquí para abajo vamos a tener entonces lo que estoy mencionando como no operativo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de Exxon los tenemos sin valores, es decir, que no ha tenido resultados en este aspecto, pero a manera de ejemplo podrían ser aquí resultados por la venta de sus activos. Cuando la compañía vende un equipo, vende un inmueble, es decir, está vendiendo un bien de uso, un activo fijo, ese no es un resultado operativo porque no hace a la venta de la actividad principal de la compañía. Por lo tanto, esos resultados están aquí por debajo de la línea que acabamos de establecer como subtotal de resultado operativo. Lo mismo que mencioné antes con respecto a los intereses que pueden provenir de distintos tipos de inversión. Así que aquí estamos ubicados ya en los ingresos y quizás egresos que no son operativos. El próximo subtotal que tenemos aquí es el de la ganancia antes de impuestos. La ganancia antes de impuestos. Bueno, y la ganancia antes de impuestos, en este caso es 52.959, se está reflejando previo a que la compañía devengue el cargo por el impuesto a la renta, por el impuesto a las ganancias. Y una vez más, es un subtotal bastante importante en el cual ustedes le dedicarán su análisis, puesto que aquí está lo que verdaderamente la empresa ha generado previo al devenimiento correspondiente del impuesto a las ganancias. Luego viene otro subtotal y este subtotal lo que está haciendo es aquí establecer cuál es la ganancia después de impuestos, 31.398. Si continuamos, viene lo que una vez más separamos, así como separamos en operativo y no operativo, ahora llega el momento de separar entre ordinario y extraordinario. Hasta aquí hemos visto resultados ordinarios. Y de aquí hay un ítem que en el caso de Exxon tampoco tiene valor, está en cero, que es lo representante a lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? Es toda aquella erogación o ingreso de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar en el futuro. A manera de ejemplo, podríamos decir como extraordinario, si la empresa ha sufrido un robo y tiene un quebranto por ese robo, es justamente un egreso extraordinario. Se supone que eso es infrecuente, que haya ocurrido en el pasado y por consiguiente en el futuro. Otro ejemplo sería si la compañía sufre una pérdida por un hecho como ser un incendio, bueno, esa pérdida también es extraordinaria. Por lo tanto, la estamos mostrando separada de todo lo anterior, que fue justamente lo ordinario. Es así, estamos llegando a la ganancia final. Y la ganancia final, en este caso 30.460, tiene su nexo con el equity. Y aquí estoy mostrando una impresión de lo que fue el equity y hemos hablado en su oportunidad cuando analizamos el balance general, puesto que esta ganancia será la que se traslada a la ganancia acumulada. Recordemos, la ganancia acumulada recibía la ganancia del periodo, acumulaba ganancias de ejercicios anteriores y se deducían de ellos los dividendos que son pagados a los accionistas como consecuencia de la votación de la Junta de Accionistas y también se deducía de ellos los quebrantos, las pérdidas en caso de que existieran. En este caso, Exxon ha reportado una ganancia de 30.460,
pero perfectamente podría haber tenido un quebranto en su resultado. Y ese quebranto se traslada a esos resultados acumulados que se exponen en el equity y va a deducir las ganancias acumuladas que la empresa ha tenido en su oportunidad. Así es como vamos a encontrar el income statement, y en la próxima grabación voy a hablar acerca de algunos ratios que podemos calcular con respecto al income statement, así como lo hice en su oportunidad con el balance general.